Existe un partido en todo el mundo que no solo atrae la atención de un país, sino que también es importante y se sigue a nivel continental y mundial. Como no, estoy hablando del clásico español Real Madrid-Fútbol Club Barcelona. Un duelo que entre ambos clubes suman 20 Champions, 63 ligas, 51 Copas del Rey y muchísimos títulos más. Algo insólito en el mundo del fútbol y es por eso que llama tanto la atención. El Real Madrid y Fútbol Club Barcelona se han enfrentado en 256 partidos oficiales, con 105 victorias para los blancos, 52 empates y 99 victorias para los culés. Hoy no os voy a hacer una predicción o un análisis histórico, sino que os voy a contar la historia de uno de los 256 enfrentamientos entre ambos conjuntos y que es hasta hoy, y seguramente lo sea durante muchísimos años, la mayor goleada en un clásico. Nos vamos a 1943, a la Copa del Generalísimo, ya que recordemos que en España estaba vigente desde hacía pocos años la dictadura de Francisco Franco y por tanto no había monarquía y la Copa del Rey pasó a ser la Copa del Generalísimo. Antes de ir a esa copa hay que ver cómo estaban Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en esos comienzos de los años 40. El Real Madrid no vivía sus mejores años, no habían ganado en esa década ni ligas, ni Copa del Generalísimo y no tenían la Champions para salvar la temporada. Y de hecho en la 1942-43 vive una de sus peores clasificaciones históricas, quedando 10º por detrás de clubes como Castellón, Celta u Oviedo. Pero al Barça tampoco le iba mucho mejor, no ganaba muchos títulos desde el fin de la Guerra Civil y de hecho el Barça casi baja a segunda en la 1941-42 al quedar 12º de 14 jugando un play-out para salvarse que existía en aquella época contra el Murcia, donde se salvó. Y si queréis que os cuente más sobre ese play-out o sobre aquella temporada del Barça, dejar muchos likes, suscripciones y sabré así qué os interesa. También es curioso que en esa 1941-42 el Barça ganó la Copa del Rey al Athletic, que en ese momento era el máximo dominador de la competición. Pero vamos a lo que habéis venido, a la mayor goleada en la historia del clásico. Fue del Madrid, fue del Barça. Nos vamos a las semis de aquella Copa del Generalísimo de 1943 que os mencioné antes. Eran partidos a ida y vuelta. En la ida, en el estadio del Escorts, el campo anterior al Camp Nou, el Barça le metió 3-0 al Real Madrid. Como sabéis, esta no es la mayor goleada de los clásicos, pero sí que influiría en el partido de vuelta celebrado una semana después. En aquel partido no hubo incidentes más que la típica pitada de los aficionados culés al Real Madrid, aunque, como explicaremos después, el ambiente tras la guerra era muy caldeado entre dos ciudades como Madrid y Barcelona. Así que el comité de competición les impuso 2.500 pesetas de multa al Fútbol Club Barcelona por el recibimiento. Pero vamos al partido de vuelta. Durante la semana la prensa en Madrid estaba molesta por lo vivido para ellos en Les Corts e instigaron al público merengue a que el ambiente en Chamartín fuera muy hostil hacia el Fútbol Club Barcelona, no solo por el resultado futbolístico, sino también, por lo que he explicado, por el contexto extradeportivo de aquellos años. Se cuenta y se rumorea que durante esa semana se repartieron 20.000 pitos cerca del estadio madridista, algo que hoy en día es inimaginable. Claro, los jugadores del Barça tenían un miedo increíble y el Real Madrid lo aprovechó. 8-0 estaban al descanso a favor del Real Madrid. El mismo Fútbol Club Barcelona y jugadores que habían ganado en Barcelona hace una semana y que habían estado por delante del Real Madrid en esa liga, estaban perdiendo. El Barça amagó con irse del partido. Normal, imaginaros que un equipo os gana 8-0 al descanso, quedando 45 minutos y con todo el público en contra. Y lo peor es que no era un club cualquiera el que se estaba rindiendo, era el Fútbol Club Barcelona. Cuentan leyendas y algunas declaraciones de jugadores culés que recibieron amenazas, que les impondrían sanciones o incluso agresiones por parte de la policía si no salían de vestuarios en la segunda parte. El partido acabó 11-1, siendo la mayor goleada en un clásico y uno de los mayores resultados en la historia de la Copa del Rey. Ahora os contaré brevemente las consecuencias de todo esto. Lo primero es que el portero del FC Barcelona, Luis Miró, dejó el fútbol tras la goleada, jugador que posteriormente sería entrenador del Barça o del Marsella.
Lo segundo es que tras el 11-1, el Madrid jugaba la final de la Copa ante el Athletic Club, el rey de copas en ese momento. ¿Y qué pasó? Pues que ganó el Athletic, de unos nombres que no sé si os sonarán, con Lezama en portería y con Zarra en punta. El Madrid vivía en una crisis en cuanto a juego y en cuanto a títulos, y todo sumado al bochorno del clásico. Y así llegamos al último punto. El comité no solo sancionó al Real Madrid, sino a ambos clubes con una sanción de 25.000 pesetas por lo ocurrido en Chamartín. El Barça no recurrió porque en ese momento el presidente, el marqués de la Mesa de Asta, presentó su dimisión, siendo sustituido por Josep Vendrell durante 3 años. Pero el cambio más grande vino en el Real Madrid. El presidente de entonces, Antonio Santos Peralba, también dimitió y dio paso al mejor presidente y el más influyente en la historia del Real Madrid, Santiago Bernabéu, que cambió la historia del conjunto blanco sin ninguna duda. Dejadme en comentarios quién creéis que ha sido más influyente para la historia del Real Madrid, si Santiago Bernabéu o Florentino Pérez. Todo se resolvió unos meses después con unos partidos amistosos o llamados de la Concordia para que nunca más volviera a suceder lo que pasó y para que se mantuviera la institucionalidad entre los clubes. Ganó el Barça por un global de 5-1. Y la conclusión que quiero llegar con este vídeo es que el fútbol es para disfrutarlo entre ambos clubes, con rivalidad claro, pero siempre con unos límites que se pasaron en aquel junio de 1943. Es importante este mensaje en un día como hoy, donde se juega este partidazo, en donde vivimos en un momento de crispación, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel institucional en España. Espero que os haya gustado este vídeo y recordar darle a like, suscribiros y darle a la campanita, que es muy importante para que no os perdáis los próximos vídeos que estarán igual de bien o incluso mejor.